Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar en este vídeo acerca del problema de los saltos de diferencial en instalaciones de autoconsumo. Sobre todo este problema solemos tenerlo más en instalaciones que tienen acumulación, que tienen batería. Y bueno, pues en este vídeo vamos a intentar analizar por qué ocurre este problema de los saltos de diferencial intempestivos y cuáles son las posibles soluciones que podemos adoptar para evitar este inconveniente. Este vídeo está patrocinado por nuestra tienda especializada en material fotovoltaico solar-facil.es, desde donde pueden adquirir con total confianza componentes y dispositivos para su proyecto de energía solar. Pueden contactar con nosotros si lo desean a través de formulario, correo electrónico o teléfono para solicitar asesoramiento o presupuesto personalizado. Antes de nada comentaros que lo primero, saber que estos mecanismos, los interruptores diferenciales, este sería el que va hacia la vivienda y este otro es el que va hacia el inversor fotovoltaico, son dispositivos que, que lo que hacen es detectar y desconectar en caso de que se produzca una diferencia de corriente anormal, así que podríamos decir que estos interruptores diferenciales garantizan la seguridad de las personas, de ahí que sean tan importantes. Los casos más habituales en los que puede saltar uno de estos diferenciales es por una posible derivación en algún punto de la instalación eléctrica. Podría darse el caso de que, por ejemplo, un cable esté pelado y de que esté tocando algún elemento físico, ahí se produciría una derivación y estos interruptores diferenciales saltarían, como os decía anteriormente, para proteger a las personas. Otra de las causas por las que puede llegar a saltar estos mecanismos es debido a la corriente de fuga que de por sí los propios receptores, los electrodomésticos que tenemos en nuestra vivienda, producen. Aquí en esta tabla podéis ver cómo, por ejemplo, las lámparas LED que llevan electrónica pueden llegar a tener una corriente de fuga de hasta 0,5 miliamperios. Ordenadores personales, fotocopiadoras, impresoras podrían llegar hasta 2 miliamperios de corriente de fuga. Electrodomésticos de potencia hasta 1000 vatios podrían llegar hasta 1 miliamperio. Electrodomésticos de potencia superior a 1000 vatios podrían llegar a 3 miliamperios. Equipos de climatización, 2 miliamperios por cada kilovatio de potencia. Así que si sumamos todas estas corrientes de fuga, pues podrían llegar a hacer saltar alguno de estos diferenciales. Esto, hay que tener en cuenta que los diferenciales para uso residencial tienen que ser de 30 miliamperios y a partir de 15-17 miliamperios este tipo de diferenciales ya podrían llegar a saltar. Otra de las causas es debido a los armónicos. Ya sabéis que algunas cargas, algunos receptores pueden llegar a producir armónicos, como por ejemplo las fuentes de alimentación conmutadas, pueden llegar a producir esas perturbaciones que pueden hacer que estos diferenciales salten de vez en cuando, intempestivamente. Y por último también podría darse el caso de que el diferencial que se salta esté defectuoso. Para ello se recomienda una vez al mes pulsar el botón de test y realizar una comprobación para saber que el diferencial esté correctamente. Por ejemplo, aquí este es el que va hacia el inversor fotovoltaico y este otro es el que iría ya hacia la vivienda. Vamos a realizar una comprobación de este diferencial. Mediante este comprobador vamos a hacer la prueba de autorrampa y vamos a ver cuándo salta este diferencial. Vamos a ver, lógicamente tiene que saltar antes de los 30 miliamperios. Para ello hemos conectado este comprobador aquí a este magneto térmico, fase y neutro. Tenemos seleccionado 30 miliamperios y simplemente tenemos que pulsar este botón para comenzar la prueba. Ahí podéis ver cómo está comenzando a inyectar la corriente de fuga y vamos a ver, ahí podéis ver cómo el salto de diferencial se ha producido a los 15 miliamperios. Así que podéis ver cómo el diferencial está correctamente. Es un diferencial de 30 miliamperios y a partir de 15 miliamperios, como podéis ver, ha saltado. Estos casos más habituales que hemos visto que pueden hacer saltar un diferencial sería teniendo en cuenta que es una instalación eléctrica habitual. En el caso de que vuestro problema sea a partir de que habéis instalado los paneles solares, el inversor o las baterías, es decir, que a partir de haber realizado la instalación fotovoltaica se salta el diferencial, pues casi con total seguridad que sea problema debido a la corriente de fugas. Como hemos visto en la tabla anterior, todos los receptores, todos los electrodomésticos van a tener una pequeña corriente de fuga que si las vamos sumando todas ellas
y añadimos también la corriente de fuga que puede producir un inversor fotovoltaico o acumulación, es decir, baterías, pues podríamos llegar perfectamente a esos 15 miliamperios que hemos visto que puede llegar a saltar un diferencial que se utiliza para uso residencial de 30 miliamperios, así que casi con total seguridad este puede llegar a ser el motivo por el cual pueden llegar a saltar estos diferenciales cuando tenemos una instalación fotovoltaica. Tendremos que tener en cuenta cuál de los diferenciales es el que se salta en la instalación. Por lo general este problema se suele dar en el diferencial que va en la línea de producción. Como veis, esta es la línea que va hacia el inversor fotovoltaico, sería una línea bidireccional por la cual el inversor se sincroniza y a partir de ahí inyecta energía para cubrir la demanda, los consumos que tenemos en la casa. También puede darse el caso que sea este diferencial, que es el que está en la parte de los circuitos de la casa. En este caso se recomendaría dividir y añadir más diferenciales por circuitos para minimizar estos saltos, pero como os digo, pues bueno, lo normal es que sea este diferencial que va en la línea de producción, y para ello, pues bueno, las soluciones que podemos tomar son varias y bueno, pues vamos a pasar ahora a describirlas. Vamos a medir ahora la corriente de fuga mediante esta pinza. Es una pinza especial para medir la corriente de fuga mediante la precisión que tiene. Tenemos que situarla en la parte de 40 miliamperios y podemos utilizar también la función de filtro bajo paso, que bueno, pues nos va a dar una lectura más precisa, dado que no va a tener en cuenta los armónicos o las perturbaciones. Así que bueno, vamos a situarla aquí para medir lo que sería la corriente de fuga en la parte de la vivienda. Este sería el diferencial de la vivienda. Y bueno, podéis ver cómo tenemos ya, ahora que tenemos encendidos algunos electrodomésticos, tenemos 6,80 miliamperios. Como recordaréis, el diferencial saltaba a los 15, así que bueno, tenemos margen, pero como podéis ver, debido a que tenemos ya conectados algunos electrodomésticos, tenemos esta corriente de fuga de aproximadamente 6,78 miliamperios. Vamos a medir también la corriente de fuga en la parte del inversor fotovoltaico. Tenemos conectado un inversor híbrido con acumulación, con baterías, y vamos a ver cuál sería la corriente de fuga. En este caso sería de unos 6,56 miliamperios. Tenemos margen, dado que, bueno, como hemos visto, este tipo de diferenciales saltarían a partir de los 15 miliamperios. Pero bueno, como veis, lo que es el inversor híbrido con acumulación con baterías tiene una corriente de aproximadamente unos 6,28 miliamperios. Una vez que hemos realizado las comprobaciones, hemos medido las tensiones de tierras también, la medición del aislamiento también está bien, y al realizar esta medición que hemos visto de corrientes de fuga mediante una pinza, vemos que es elevada la lectura, pues ya con casi total seguridad el problema lo tenemos en las corrientes de fuga. Se sumaría la corriente de fuga de los receptores más la de la instalación fotovoltaica y eso hace que de vez en cuando salte el diferencial. Para solucionar este problema, pues bueno, si tenemos varios inversores en la instalación, sería necesario separar cada inversor con su propio diferencial. Si tenéis microinversores, intentar separar en varios circuitos con varios diferenciales. Y si tenéis, por ejemplo, un inversor con un retrofit añadido, el inversor con su diferencial y el retrofit con acumulación con su propio diferencial. Por otro lado, este problema lo hemos consultado con algunos fabricantes como Huawei y nos indican que es necesario para sus inversores utilizar un diferencial de 100 miliamperios. El problema es que esto, bueno, no entraría dentro de la normativa, pero el fabricante indica que es necesario un diferencial de 100 miliamperios. Algunos otros fabricantes indican que no es necesario utilizar un diferencial en esta línea de producción, dado que llevan sus propias protecciones internas y en caso de detectar fuga de tierra, detectar esa corriente de fuga, se desconectaría el inversor por seguridad. Por otro lado, hay algunos instaladores que nos indican que este problema lo han solucionado separando las tomas de tierra, es decir, utilizando una pica de tierra añadida para las estructuras de los paneles, para el chasis del inversor y para las baterías. Por otro lado, la toma de tierra de alimentación de alterna para el resto de los circuitos de la casa.
Y por último, pues bueno, la opción que yo he tomado es utilizar un diferencial autorrearmable, aunque esta es una solución que se debería tomar cuando el salto de diferencial es muy de vez en cuando, por ejemplo 1 o 2 veces al año, y en este caso pues bueno, el propio diferencial se autorrearmaría y evitaría esta serie de problemas que pueden surgir a raíz de que el diferencial se salta. Así que esto sería un poco las causas del salto de diferencial, sobre todo, como os decía, en instalaciones donde habéis añadido baterías, se suele notar mucho más este problema, y estas serían las posibles soluciones que se pueden dar a este problema. Así que nada, espero que os haya parecido interesante y hasta la próxima.